Nunca olvidaré ese día. No por el sol que caía como plomo sobre el asfalto, no por el crujido de la bolsa de pan en mi mano mientras salía de la panadería del barrio. Lo recordaré porque mi mundo, el que me costó años aceptar como roto, colapsó por segunda vez. Estaba cruzando la calle cuando la vi. Lucía, mi exmujer, la misma que durante 5 años compartió conmigo clínicas, pruebas, llantos nocturnos y silencios eternos después de cada negativo. La misma que juró que su infertilidad era irreversible. La misma que con voz temblorosa y mejillas empapadas me dijo, no podemos tener hijos, cariño. Lo siento. Ella, caminando por la acera contraria, con un niño que no podía tener más de 3 años. Mi pecho se cerró como una trampa oxidada. El corazón, un tambor de guerra. Lo supe incluso antes de que me viera. Ese niño tenía mi misma nariz, el mismo mechón rebelde en la frente, el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda cuando sonrió al ver una paloma levantar vuelo. Lucía también lo vio. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa. Y entonces, como si el universo conspirara para dejarme sin aire, levantó la vista y me vio. Sus ojos, esos ojos en los que yo solía buscar refugio, se abrieron con un pánico tan crudo que entendí algo de inmediato. No era una coincidencia, no era un malentendido. Ella sabía, ella siempre supo. El niño tiró de su mano. «Mamá», dijo con esa voz que debió ser para mí. Lucía giró la cabeza rápidamente, como si el mundo entero pudiera desaparecer si no lo miraba. Pero ya era tarde. Yo estaba cruzando la calle. Ella retrocedió un paso. «¿Es tuyo?», pregunté. La voz me salió áspera, como si llevara años sin usarla. Lucía tragó saliva. Sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. El niño se escondió detrás de su pierna, curioso y confundido. «¿Es mi hijo?», repetí, más bajo esta vez, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Ella bajó la mirada. Y no necesitaba más. Todo lo que había construido después del divorcio, esa precaria estabilidad, esas nuevas rutinas, ese «ya lo he superado», se hizo trizas en medio de una acera con olor a pan recién hecho. Me alejé. No porque quisiera, porque si me quedaba un segundo más, habría gritado, llorado, suplicado. Y ese hombre que yo fui una vez ya no existe. O eso creía. Volví a casa como un autómata. Las llaves tintinearon entre mis dedos antes de caer al suelo. Ni me agaché a recogerlas. Me dejé caer en el sofá, mirando un punto fijo en la pared, como si ahí pudiera encontrar una respuesta, una excusa, una mentira menos cruel. Pero número, solo silencio. Las imágenes se repetían como un bucle maldito. Lucía, el niño, su expresión de terror, y esa palabra, mamá, no señora, no tía, no Lucía. Mamá, como si fuera lo más natural del mundo, como si el universo no se hubiese reído en mi cara durante 5 años seguidos. 5 años. Recuerdo la primera consulta. Lucía salía del baño con la prueba en la mano. Negativa. Otra más. Se encogió sobre sí misma y yo la abracé, sin saber qué decir. Me dijo que lo intentaríamos otra vez. Luego vinieron las hormonas, los test de ovulación, las inyecciones, las esperanzas artificiales. Y cada vez que algo salía mal, ella lloraba y yo la consolaba. Me decía que no era culpa mía, que el problema estaba en ella, que su cuerpo era una prisión. ¿Y ahora resulta que puede tener hijos? ¿O lo tuvo con otro? Number, ese niño era mío. No necesitaba una prueba de ADN. Era como mirarme a mí mismo en una foto antigua. No había margen de error. Y eso solo hacía que doliera más. Mi móvil vibró en la mesa. Era un mensaje de Dani, mi mejor amigo. ¿Te pasas esta noche por el bar? Ni respondí. ¿Cómo explicarle algo así? ¿Cómo decirle, oye, ¿recuerdas a Lucía, la que no podía tener hijos? Pues resulta que tiene uno y es mío. Solo pensarlo me provocaba náuseas. Me levanté, fui a la cocina, abrí una cerveza y me la bebí de un trago. Luego otra y otra. Pasaron horas. Afuera anochecía. En mi cabeza solo una idea giraba sin descanso. ¿Por qué? ¿Por qué me lo ocultó? Tuvo miedo.
Lo planeó, me usó, y entonces recordé una noche, hacía 6 años, cuando discutimos. Yo había insinuado que podíamos considerar una gestación subrogada o una adopción. Lucía se puso histérica. Gritó que no quería criar un hijo de otro, que si no podía tener uno nuestro, no tendría ninguno, que prefería vivir sin hijos que con una mentira. Una mentira. La ironía me golpeó como un mazo. Volví al sofá, esta vez con el portátil. Entré a su perfil de Facebook. No estaba actualizado, ni rastro de fotos recientes. Su Instagram era privado. Nada, como si hubiera borrado su vida. Pero recordé que tenía una amiga muy activa en redes, Clara. Busqué su perfil. Bingo. Una foto de hace 2 meses. Una barbacoa, fondo de jardín, gente riendo. Y ahí, al fondo, casi fuera de foco, él, el niño, jugando con un globo, y Lucía sentada cerca, mirándolo con una sonrisa que no le conocía. Le escribí a Clara. ¿Es hijo de Lucía? Esperé. 1 minuto. 2. 3. El corazón me martilleaba en el pecho. Entonces, el visto. Luego, la respuesta. ¿No lo sabías? Todo se volvió borroso. Lancé el móvil al otro lado del sofá. Me quedé inmóvil, mirando el techo, sintiendo que algo dentro de mí se fracturaba por completo. No era solo la traición, era la sensación de que durante años había vivido una vida paralela a la verdad. Volví a coger el teléfono. Las manos me temblaban. Le escribí de nuevo a Clara. ¿Desde cuándo? El tiempo se estiró hasta que finalmente llegó su respuesta. Creo que tiene 3 años. Nació poco después de que os separarais. Pensé que lo sabías. Number no lo sabía. No sabía nada. Recordé los meses después del divorcio. Ella fue quien lo propuso. Ya no somos los mismos, me dijo. Esto nos está destruyendo. Yo, roto pero todavía enamorado, acepté. Pensé que el dolor por no poder tener hijos nos había desgastado hasta el punto de no reconocernos. Me eché la culpa. Me encerré en mi trabajo, en mi piso vacío, en mis rutinas grises. Y mientras yo trataba de recomponerme, ella daba a luz. ¿Fue eso? ¿Lo dejó cuando supo que estaba embarazada? ¿O ya estaba embarazada cuando me dejó? No sabía cuál de las dos versiones dolía más. La rabia me subió como una marea oscura. Fui directo al baño. Abrí el armario y tiré todos los frascos de pastillas que había acumulado en esos años. Para dormir, para calmarme, para seguir adelante. Me miré al espejo. Tenía ojeras, arrugas nuevas. Una mirada que no reconocía. Ese niño era mío. Y ella me lo había arrebatado. Cogí el móvil otra vez. Esta vez busqué su número. Aún lo tenía guardado. Lucía corazón roto. Dudé, pero llamé. Una vez, dos. Al tercer tono, contestó. Hola. Su voz era débil, contenida. Necesito verte, dije sin saludar, sin rodeos. Un silencio tenso. Lo imaginaba. Esta noche, en el parque donde solíamos ir, a las 9. Vale, colgó. Me quedé un rato sentado, la mente en blanco. No planeaba lo que iba a decir. No sabía si iba a gritar, a llorar o simplemente a mirarla sin decir nada. Pero necesitaba verla. Necesitaba mirarla a los ojos y obligarla a decirme la verdad. Toda, sin filtros, sin rodeos. Y necesitaba verla a ella. A la mujer que creí conocer. A la mujer que me juró que no podía tener hijos. A la mujer que, por alguna razón, decidió criar a mi hijo sin mí. A las 8:30 salí de casa. El cielo estaba cubierto, pesado, como si supiera que algo iba a estallar. Caminé con las manos en los bolsillos, el estómago en un nudo. En cada paso, la imagen del niño volvía como un relámpago. Su risa, su cara, su voz diciendo «mamá». A las 9 en punto llegué al parque. Estaba vacío, silencioso. Me senté en nuestro banco, el mismo donde ella me dijo, años atrás, que había empezado a perder la esperanza. A las 9:05 la vi llegar, Lucía, con la misma chaqueta vaquera de siempre, y una mirada que ya no era la misma. Se detuvo a 2 pasos de mí. «Hola, ¿es mío?», pregunté. Ella bajó la mirada. «Sí».
Esa palabra cayó como una piedra al fondo de un pozo. Sí, me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque temía lo que podría salir si empezaba a hablar. Lucía se sentó en el otro extremo del banco. No me miraba. Tenía las manos entrelazadas, los dedos temblorosos. ¿Desde cuándo lo sabes?, me pregunté, la voz ronca. Desde que me fui. Cerré los ojos, la mandíbula apretada. Cada segundo se sentía como una bofetada. ¿Y decidiste no decírmelo? ¿Así? ¿Sin más? No fue tan simple, murmuró. No, la miré, por fin, directo, cruelmente. Ella aguantó la mirada solo unos segundos antes de apartarla. Cuando supe que estaba embarazada, tú y yo ya estábamos destruidos. Todo se había convertido en dolor, en intentarlo una y otra vez, como si estuviésemos luchando contra algo que no quería suceder. Yo no podía más, me estaba volviendo otra persona. ¿Y creíste que la solución era desaparecer? ¿Robarme a mi hijo? No te lo robé. Su voz se quebró, un grito que apenas logró contener. Al principio pensé que no era posible. Los médicos dijeron que mis probabilidades eran casi nulas. Pensé que sería otro falso positivo. Cuando lo confirmé, ya me había ido. Y entonces... ¿Entonces qué? Entonces sentí miedo. Me eché a reír, pero no había rastro de humor. Era una risa hueca, rota. ¿Miedo de qué? ¿De que yo quisiera ser padre de mi propio hijo? Lucía apretó los labios. Le caían lágrimas silenciosas, pero no me conmovían. No ahora. No eras el mismo, dijo. Estabas destruido. No dormías, no comías, no hablabas. Yo tampoco. Pensé, pensé que si lo sabías, querrías volver, que te aferrarías a algo que solo iba a prolongar el sufrimiento. ¿Sufrimiento? ¿De quién hablas? ¿Del tuyo? ¿Del mío? ¿O del niño que crecerá creyendo que su padre lo abandonó? No le he hablado de ti. Exacto, porque le has mentido desde que nació. Lucía se llevó las manos a la cara. El silencio entre nosotros era tan denso que dolía. Yo lo crío sola, sin ayuda. No quería tu dinero, ni tus visitas cada 2 fines de semana. ¿Y quién demonios te dijo que eso era todo lo que yo podía ofrecerle? Escupí, incorporándome de golpe. Soy su padre, Lucía. Tú no tienes derecho a decidir que no existo. Ella no respondió, y en ese silencio lo entendí. No fue por miedo, no fue por protegerme, fue por control, por orgullo, por esa necesidad de ella de tener el mando, de decidir lo que era mejor para todos, como si fuera la única con derecho a sufrir, a elegir, a equivocarse. Di unos pasos hacia el borde del parque. Respiré hondo. No quería romperme frente a ella, pero ya era tarde. Quiero verle, dije sin girarme. Quiero saber su nombre. Quiero saber qué le gusta, qué le hace reír, cómo duerme. Lucía no dijo nada. Solo escuché su voz, muy baja, detrás de mí. Se llama Bruno. Le gusta el zumo de naranja frío y los trenes. Tiene pesadillas y ve dibujos con monstruos. Tragué saliva, un nudo enorme en la garganta. Mañana, a las 6, en el mismo parque. No era una petición, era una orden. Vale, susurró ella. Y entonces me marché, solo, con una rabia que ya no ardía. Solo quemaba en silencio. No dormí esa noche. Caminé por el piso en círculos, como si el movimiento pudiera apaciguar el huracán que llevaba dentro. Bruno. Se llamaba Bruno. Tenía nombre, gustos, pesadillas, y yo no sabía nada de él. Cada habitación de mi casa me hablaba en voz baja. El estudio que habíamos planeado convertir en habitación infantil. El armario con las cajas de ropa que compramos para cuando llegara el momento. Todo seguía allí, intacto, momificado en una mentira. A las 5 de la tarde ya estaba en el parque. Una hora antes. Me senté en el mismo banco, intentando imaginar su cara de cerca. ¿Sería como yo de niño? ¿Tendría mi misma risa? ¿O habría algo en él que fuera puramente de Lucía? A las 6 en punto los viernes. Ella venía despacio, nerviosa. Él, en cambio, trotaba feliz, con un tren de juguete en la mano. El corazón se me paró. Bruno. Cuando se acercaron,
Lucía se detuvo a unos pasos. El niño miró alrededor, curioso. «Hola, Bruno», dije, agachándome a su altura. Me temblaban las manos. «Hola», respondió con esa franqueza infantil que me destrozó. «¿Te gustan los trenes?» Él asintió con entusiasmo y me mostró el que llevaba. «Este se llama Max, va rápido, como un rayo». «¿Y tú eres Bruno, el conductor?» Soltó una carcajada. Lucía los miraba desde un lado, los brazos cruzados, tensa. «¿Puedo jugar contigo?», pregunté. Bruno miró a su madre, que dudó. Luego asintió. Nos sentamos en el césped. Durante los primeros minutos solo hablábamos de trenes, de cómo Max viajaba por mundos invisibles y salvaba a otros trenes en apuros. Bruno tenía imaginación, una risa que llenaba el aire, y yo me aferraba a cada gesto suyo como un náufrago. Después de casi media hora, se cansó y corrió hacia los columpios. Lucía se sentó a mi lado. Silencio. «No lo merezco», dijo finalmente. «Number, no lo mereces». Ella asintió. «Pero voy a arreglarlo», continuó. «No puedo borrar lo que hice, pero no quiero seguir escondiéndolo». «¿Por qué lo hiciste? Quiero la verdad». Lucía se mordió el labio, miró a Bruno en los columpios. «Después de tanto dolor, después de vernos destrozados, cuando supe que estaba embarazada, me sentí culpable, como si hubiese traicionado todo lo que sufrimos juntos. Pensé que si lo sabías, volverías por obligación, no por amor». «¿Y te pareció mejor condenarme al olvido?» «No», dijo, y esta vez sí me miró directo a los ojos. «Me pareció más fácil, más cobarde». La rabia volvió, pero ya no me controlaba. Era distinta, como una sombra que me seguía, pero ya no dictaba mis pasos. Quiero formar parte de su vida, no como una figura lejana, no como el amigo de mamá. Soy su padre. Lucía tragó saliva. Lo sé, y si tú quieres, podemos empezar, poco a poco, con tiempo, pero no voy a frenarlo. Asentí. En los columpios Bruno gritaba. «¡Mira, Max vuela!». «Eso es, campeón», le dije en voz alta. Y por primera vez me llamó. «¿Tú también tienes trenes?». Sonreí. Tenía uno cuando era pequeño. Se llamaba Hugo. «Pues mañana jugamos con Hugo y Max». «Mañana sí». Y supe que mañana sería el primer día de mi vida. Durante las semanas siguientes, Bruno y yo construimos algo desde cero. No sabía si él entendía quién era yo en realidad. Al principio me llamaba el amigo de mamá. Luego, el señor de los trenes. Hasta que un día, mientras jugábamos con unas vías en el salón de mi piso, soltó. «Mamá dice que tú eres mi papá». El corazón me dio un vuelco. «¿Y tú qué piensas?», le pregunté con la voz contenida. Bruno me miró fijamente, con esos ojos que ya sabía míos. «Pues, me gustas, así que sí», me reí. Fue una risa verdadera, limpia, algo que no recordaba haber sentido en años. Aquel día lo llevé a su primera excursión en tren real. Un cercanías hasta el pueblo de al lado. No era gran cosa, pero para él fue como subir a un cohete. Iba pegado a la ventana, señalando cada árbol, cada túnel, cada paso de peatones. «¿Tú también hiciste esto con tu papá?», preguntó de pronto. Me tomó por sorpresa. Mi papá no me llevaba mucho en tren. Él trabajaba mucho. «¿Y tú trabajas?». «Sí, pero no tanto como antes. Ahora tengo tiempo para ti». Bruno asintió. «Eso está bien, porque Max se pone triste si no tiene conductor». Lucía y yo empezamos a hablar más. Al principio solo sobre Bruno, la escuela, sus dibujos, su miedo irracional a los globos que explotan. Pero luego, sin querer, caíamos en conversaciones largas, cotidianas, un café rápido después de dejar al niño, un mensaje sobre un recuerdo. No sabía si la perdonaba. En realidad no sabía si quería perdonarla. Pero verla esforzarse, bajar la guardia, admitir errores, me desarmaba. Una tarde me invitó a cenar con ellos. Espagueti y dibujos animados. Bruno insistió en que me sentara a su lado. Después de cenar, mientras Lucía fregaba los platos, él se acurrucó junto a mí en el sofá. «¿Te puedes quedar a dormir?». «Hoy no, campeón. Pero mañana, si tu mamá quiere, podemos ir al parque». «Vale, pero ¿me vas a querer siempre?». Lo miré. El mundo se detuvo. «Siempre, aunque te enfades».
Aunque crezcas, aunque quieras más a Max que a mí. Bruno rió. No se puede querer más a un tren que a un papá. Lucía me miró desde la cocina. No dijo nada, pero su expresión lo dijo todo. Estábamos reconstruyendo algo. No lo que tuvimos, sino algo nuevo. Sin promesas, sin nombres. Solo algo más honesto. Y por primera vez sentí que no necesitaba venganza. Solo presencia. Solo estar. Y eso era suficiente. No planeaba vengarme. No al principio. Pero cuando empezó a llegar la rabia real, no la que arde, sino la que cala despacio, como lluvia constante, entendí que no podía simplemente seguir adelante. Porque mientras yo recogía los pedazos, ella había vivido en paz, con mi hijo, sin enfrentar nada. Nadie sabía lo que había hecho, nadie la juzgaba, ni su familia, ni sus amigas. Para todos, Lucía era una madre soltera valiente, una mujer que salió adelante sola. Y yo, ¿quién era yo? El exmarido del que nadie hablaba, hasta que recibí una llamada. Mi prima Marina, periodista local, me pidió si podía ayudarla con un tema de infancia y paternidad. Le conté mi historia, toda, con nombres y detalles omitidos. Lo escribió como testimonio anónimo. Me enteré de que tenía un hijo, 3 años después de que naciera. El artículo se hizo viral en la ciudad, porque no hablaba de odio, hablaba de dolor masculino, de pérdida de derechos, de silencio, de invisibilidad. Días después alguien en la puerta del colegio reconoció a Lucía por la descripción. Otra madre le preguntó, con voz neutra, ¿y tú qué hiciste para que el padre no supiera que existía? Lucía me llamó esa noche. Estaba furiosa, no por el artículo, por verse expuesta. Por primera vez, la vergüenza la alcanzó. ¿Querías humillarme? No, respondí tranquilo. Quería equilibrar. Tú construiste una historia perfecta sin mí. Yo solo conté la otra mitad. Ella no respondió, pero colgó sin despedirse. Desde entonces, las cosas cambiaron. No hacia la guerra. No me quitó a Bruno. Al contrario, empezó a dejarlo más días conmigo, más tiempo a solas. Y él, sin saber nada de todo eso, seguía creciendo entre trenes y dibujos. Me enseñaba a ser padre, a llegar tarde por culpa de un calcetín que pica, a leer el mismo cuento 3 veces, a reír cuando no tenía ganas, a llorar cuando no podía más. Un día en el parque, Lucía me miró desde el banco mientras Bruno jugaba con otros niños. Lo leí 3 veces, me dijo sin rodeos. El artículo, el último párrafo, hablaba de perdón. ¿Era para mí? Era para mí, contesté. Yo necesitaba escribirlo para no odiarte más. Lucía asintió. Tenía los ojos cansados. No llevaba maquillaje, ni coraza, solo su rostro real. Gracias por no vengarte de verdad. ¿Cómo sabes que no lo hice? Porque me sigues dejando estar en su vida. La miré. La rabia se había diluido. Quedaba algo más profundo. La certeza de que, pese a todo, era la madre de mi hijo. Y él la adoraba. No es por ti, dije. Es por él. Ella asintió sin ofenderse. Bruno vino corriendo con una hoja en la mano. Había dibujado 3 trenes. Uno tenía barba. Este eres tú, dijo. Lo abracé. Y esa fue mi única venganza. Estar. Todos los días. Hoy Bruno duerme en su habitación. La misma que, años atrás, Lucía y yo habíamos pintado sin saber si algún día tendría dueño. La misma que mantuve cerrada durante años, como un mausoleo del futuro que nunca llegó. Ahora está llena de vida, de trenes, de dibujos, de calcetines desparejados y cuentos mal doblados bajo la almohada. Max y Hugo, los trenes protagonistas de su pequeño universo, descansan a cada lado de su cabeza. En medio, él respira con la boca entreabierta, con ese leve ronquido que empezó hace meses y que me hace sonreír cada vez que lo oigo. Lucía y yo no volvimos a ser pareja. Tampoco lo intentamos. Lo que teníamos se rompió de una forma que no admite reparación. Pero algo distinto nació. Una especie de tregua madura, sin promesas vacías ni reproches constantes. Un territorio compartido. Bruno, su bienestar, su risa. Algunas veces, cuando ella lo deja en casa, nos quedamos un rato en la entrada, en silencio.
No hace falta decir mucho. Compartimos ese tipo de mirada que solo entienden quienes han fallado, pero también han intentado recomenzar, sin pedir perdón en voz alta, solo estando ahí. Hace unos días Bruno me preguntó si yo también había sido niño. Le conté que sí, que también tuve trenes y que a veces tenía miedo por la noche. Me miró con los ojos muy abiertos. Pero ahora ya no tienes miedo, ¿no? No, ahora no, le mentí. Porque sí tengo miedo. Miedo de fallarle. De que un día entienda todo lo que pasó y me mire con los ojos llenos de preguntas que no sabré responder. Pero eso vendrá después. Por ahora me limito a estar, a llevarlo al parque, a leerle cuentos, a preparar tortitas los domingos aunque se me quemen, a escuchar sus historias infinitas sobre trenes que vuelan y monstruos buenos. Y eso, en sí mismo, es una forma de justicia. Lucía perdió el derecho a decidir sola. Yo gané el derecho a ser su padre, no por papeles ni acuerdos, sino por presencia, por constancia. La venganza nunca fue destruirla. Fue quedarme, fue mirar al pasado sin dejar que me trague. Fue elegir cada día ser el padre que me robaron ser. Y ahora, en el silencio de esta noche, mientras Bruno sueña, sé que por fin encontré lo que más necesitaba. Mi lugar.